pongo en mi computadora. Ahí está. Mm. Listo. Ahora comparto la pantalla. Dios mío. Miren que hace un año que estamos haciendo esto, pero bueno, no hay caso. Entonces les decía que la primera cuestión que nos importa es trabajar lo de la memoria como capacidad individual, y habíamos hablado en relación a que cada uno de nosotros tiene su propia memoria, y eso es una cualidad muy propia de las personas, que por eso se habla de que cada ser humano tiene un recuerdo absolutamente individual, que lo ubica en un contexto familiar, en un contexto espacial que tiene que ver en los lugares donde vive o ha vivido. Y por lo tanto, tiene que ver con esto de que las memorias individuales siempre están inscriptas en un contexto social. O sea, no somos Robinson Crusoe, digo, somos personas que nos construimos socialmente. Y esos marcos que nos rodean, que pueden ser familiares, los de los grupos de pertenencia, los distintos espacios donde habitamos, indudablemente cambian, se modifican a lo largo del tiempo. Y también, acá hay un punto importante, es que nosotros cuando apelamos a nuestra memoria, hacemos una reconstrucción del recuerdo. Y cuando hacemos una reconstrucción del recuerdo, a veces recortamos, ¿bien? Entonces, si nosotros quisiéramos plantear, no sé, cómo era nuestra vida en determinada edad, no vamos a decir cómo era mi vida a los 10 años, sino en el día, no sé, 18 de junio de tal año que yo tenía 10 años, porque es imposible que lo pueda reconstruir. Lo que tal vez pueda reconstruir era cómo era mi vida en la infancia, cercana a los 10 años, la casa donde vivía, el barrio donde vivía, la escuela donde iba, las actividades que realizaba y algunos de mis amigos de entonces. Pero fuera de eso, no puedo puntualmente estar reconstruyendo absolutamente todo en un formato complejo. Con la memoria social pasa otra cosa que tiene que ver con una... Ay, hoy estoy... Ahí está. La memoria social tiene que ver con las representaciones sociales, no a nivel individual, sino a un nivel colectivo, ¿bien? Y tiene que ver con los recuerdos que compartimos, con los recuerdos que compartimos con un grupo, ¿bien? Y que a su vez, de pronto cuando relatamos un recuerdo que podemos tener en común, los matices de lo que cada uno recuerda también va a configurar una memoria que se construye, ¿bien? Por lo tanto, los recuerdos son colectivos porque también lo construimos con otros y otros nos lo hacen recordar, ¿bien? Porque en definitiva recordamos juntos. Y la memoria se diferencia de lo que sería la historia, porque la historia en realidad es, si lo tomamos como la historia como ciencia, es aquella ciencia social que busca trabajar el pasado, digamos, recuperar el pasado, reconstruyéndolo a propósito de distintos tipos de fuentes que nos permitan saber cómo era. ¿Bien? Ahora bien, la memoria, en tanto una construcción que se hace también en términos colectivos, se basa muy especialmente en los testimonios, ¿bien? De algunos hechos en particular, y que además cuando hablamos en términos de memoria, lo hacemos en alusión a determinadas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos de memoria social, estamos hablando específicamente de algunos sentidos. ¿Cuáles son esos sentidos? Que hay un contexto de interacción, ¿bien? En el sentido de que cuando recuerdo con otro, ¿bien? Interactúo y me vuelvo a otro tiempo, ¿bien? Y que por lo tanto la memoria para lo que sirve es
para producir una cohesión social. ¿Bien? Este autor, que es Hallward, es uno de los más importantes investigadores sociales sobre la memoria, que habla sobre la conformación de comunidades afectivas. Porque normalmente, y acá viene el tema, la historia trabaja sobre todo tipo de procesos que ocurrieron en un tiempo atrás. La memoria se focaliza en algunas cuestiones puntuales que en general se asocian a violación de los derechos humanos. Por eso nosotros venimos hablando en el núcleo anterior de los derechos, de la cultura como derecho, de la cultura como un derecho humano, y ahora llegamos a otra de las dimensiones de los derechos humanos que tienen que ver con qué pasa cuando esos derechos humanos se violan y cómo se reconstruye la memoria de esos lugares, ¿bien?, donde se produjo la ruptura de la vigencia plena de los derechos de las personas. Por eso, cuando hablamos de memoria, estamos hablando en especial de los fenómenos que han ocurrido a través del tiempo en distintos momentos de la historia, especialmente desde el siglo XX para acá. O sea que también tenemos un presupuesto histórico, digamos, que tiene que ver con procesos históricos ubicados en un tiempo dado, que generalmente es el siglo XX, ¿bien? Y sobre el que vamos a ver por qué, ¿no? Por qué esos tiempos apelamos a este concepto de memoria. Para Hallward, la memoria colectiva también tiene un carácter normativo, porque dice que los marcos sociales de la memoria se refieren a un pasado, ¿bien? Pero ese pasado tiene que ser reconstruido no exclusivamente por los historiadores. Ese es un pasado que debe ser construido por todos, ¿bien? Y como Durkheim hablaba de la solidaridad, lo que dice Hallward es: la memoria se construye entre todos como una cohesión social en principio, porque es algo que a veces le pasó a algún sector de la población, no le pasó a todo el mundo. Por eso ese sector debe tratar de reconstruir y de trabajar para que el resto, digamos, identifique que eso es una cuestión que debe ser recordada y que no es exclusiva ni excluyente de quienes tuvieron que sufrir, ¿no?, acontecimientos terribles para entrar en los temas que trabaja la memoria. Acá vamos a hablar de dos autores, Pierre Nora y Benedict Anderson, que parten de la idea de la existencia de una memoria oficial, que es distinta a la memoria social. La memoria oficial es la que construye el Estado. La memoria social es la que construyen las personas colectivamente. ¿Bien? La memoria oficial habla de prácticas y de estrategias que plantean lo que ocurrió en un momento determinado en ese tiempo y en un espacio. La memoria social agrega grupo, digamos, agrega un sector que en especial le toca vivir y que en un punto confrontan la memoria oficial. Voy a poner un ejemplo a nivel de uno de los hechos emblemáticos, que también lo vamos a mencionar aquí como un hito, porque ha sido tomado como fuerte para hacer algunas prácticas de identificación de sitios de memoria, por ejemplo, y en general de muchas acciones en relación a la memoria, que es lo que ocurrió en el Holocausto. Una cuestión sería la memoria oficial, digamos, la memoria que los nazis trabajaban en todo el periodo donde cada vez avanzaba más
la presencia de los guetos, ni siquiera decir la construcción de campos de concentración, trabajo forzoso y exterminio, y que decía que se trabajaba allí, ¿no? De hecho, hasta filmaron lugares de campos que eran de concentración, ideando una situación casi idílica de la gente que vivía allí, ¿no? Y que supuestamente, que en su mayoría eran judíos, gitanos, perseguidos políticos, homosexuales, y que supuestamente ahí estaban siendo, viviendo, digamos, para que pudieran adaptarse, porque no tenían las condiciones para hacerlas, a la sociedad. Distinta es la memoria de los grupos judíos, gitanos, homosexuales, perseguidos políticos y demás, que vivían en los campos y que obviamente sobrevivían y morían en esos campos. Y el testimonio de los sobrevivientes es lo que nos ha hecho pensar en esa existencia. Entonces, una memoria oficial y una memoria social. Si ubicamos, por ejemplo, en la historia reciente argentina, bajo el último gobierno militar, el gobierno militar hizo entrevistas y utilizó a detenidos que tenía presos en los ámbitos de detención para, por ejemplo, hacer una entrevista para la revista Gente o para la revista Para Ti, donde hablaban de los lugares en donde estaban aprendiendo, digamos, a lo que era la vida en una sociedad, en la vida nacional, etc. No son muchos estos testimonios, pero los hay. Lo cual prueba que la construcción de la memoria oficial señalaba que evidentemente había gente que estaba bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, pero los, digamos, visibilizaba para que el resto supiera que eso pasaba cuando en realidad lo que estaba pasando era una cuestión total y completamente distinta. ¿Qué pasa con la construcción de la memoria social? A ver, esperen un momento. O la guerra de Malvinas, tal cual. Ahí está. Esa es otra construcción oficial. Exactamente. La guerra de Malvinas, tal cual, en los medios íbamos gentilmente ganando, los chicos, los soldados que estaban combatiendo estaban comiendo bárbaro, no les faltaba nada, tenían poco menos que ropa limpia y seca todo el tiempo. Totalmente de acuerdo, lo que acabas de señalar es así, y la memoria colectiva, que es la memoria construida desde la memoria individual de cada excombatiente, dice cosas que no tienen nada que ver con lo que se transmitía. Absolutamente bien por el ejemplo. Anderson, en el libro Comunidades Imaginadas, dice que hay una construcción de la memoria oficial que en general tiene que ver con la construcción desde el Estado de grupos y las memorias de los grupos, de otros grupos sociales o de otros grupos étnicos, evidentemente que fueron derrotados, ¿no? Y que indudablemente no podían en el momento de la construcción de la memoria oficial hacer oír su voz. ¿Bien? Por lo tanto, la memoria, en el caso de quienes, después de terminados estos procesos de violación a los derechos humanos, nos encontramos con los testimonios de todas las personas que obviamente habían sobrevivido a esas situaciones que confrontaban totalmente la memoria del Estado o la memoria oficial. ¿Qué pasa con la memoria política? Para Pierre Nora, la memoria nacional, ¿no?, debe ser pensada en esta institucionalización de lugares de memoria. Y para Anderson, la forma de hacer memoria tiene que ver especialmente con una cuestión de narrar. Pierre Nora es uno de los primeros que dice, a ver, en el mundo, y ya para cuando escribe, obviamente esos lugares existían, habla de qué hacemos con los lugares que nos recuerdan el horror
vivido y que nos dan cuenta que la memoria oficial no era como se mencionaba. Eh, y esto se da especialmente en América Latina. ¿Bien? O también, bueno, es el caso del apartheid en Sudáfrica. Ahora, antes de esto, antes de los 80, la institucionalización de los lugares de memoria tuvieron mucho que ver con, por ejemplo, el Holocausto, ¿no? Y lo que ocurrió bajo el régimen nazi, que implicó la presencia de ese régimen en distintos países. Y esto es interesante porque los nazis conquistaron varios países de Europa y las políticas que utilizaron allí no fueron las mismas, ¿no? Y la, eh, las políticas, como decía, por ejemplo, en Polonia es donde están la mayor cantidad de los campos de concentración y exterminio. ¿Bien? Pero en otros lados hubo otras construcciones, ¿no? Hubo otros lugares, desde, por ejemplo, el famoso patinódromo en París, donde se los mandó en un momento dado a todos los judíos que pudieron eh, los nazis ubicar, y luego se los subió a los trenes y se fueron lentamente hacia distintos ámbitos. Entonces, la memoria política, y acá es el punto más fuerte de Pierre Nora especialmente, es que no es una cuestión solo del Estado, sino que la memoria política es lo que el Estado dice o puede dar cuenta, y también lo que da cuenta la memoria colectiva. ¿Bien? Y a veces, cuando la memoria del Estado, por ejemplo, la memoria del Estado democrático apela a la memoria colectiva, por ejemplo, de los sobrevivientes, para empezar a construir una memoria política diferente, ¿no? Y que dé cuenta de lo que había ocurrido en un tiempo atrás. Michael Pollack, que es uno de los investigadores más fuertes en relación también a la memoria, dice que hay una verdadera nueva visión, digamos, de los estudios sobre memoria política. Y se está privilegiando la memoria de los grupos de los excluidos, de las minorías, de lo que le dan llamar, y se trabaja muy fuerte actualmente, las memorias subterráneas. ¿Qué significan las memorias subterráneas? Esas memorias que son en algunos grupos, de pronto minoritarios, ¿no? Que en algunos casos se oponen hasta la construcción colectiva de otros, es difícil encontrarles un lugar, o en el caso de la memoria nacional. Voy a hablar algo en relación a esto ahora nomás, en lo que decía esto del carácter conflictivo y desestabilizador de la memoria, ¿no? En el sentido de que hay memorias, ¿bien? En plural, y aún en algunos ámbitos donde supuestamente estamos unificados frente al terror impuesto por el Estado, aún así hay diferencias. Vamos a un caso que aún es una de las líneas de trabajo de los últimos años, aunque ha estado ahí todo el tiempo. En los estudios del Holocausto, quienes han fuertemente trabajado en relación a esto es indudablemente los judíos, porque fueron digamos, el pueblo al cual el régimen nazi apuntó absolutamente con la solución final a su exterminio. Pero recién yo mencioné otros grupos que los nazis también persiguieron. Disidentes políticos, gente que no coincidía con el régimen, homosexuales y testigos de Jehová y gitanos. Bueno, uno de los problemas de estos grupos, si tomamos estos grupos que fueron perseguidos y con toda la perspectiva de exterminio que el régimen nazi tuvo hacia ellos, uno de los más complicados para
su reconstrucción por su propia búsqueda es el de los gitanos. Ustedes dirán, ¿por qué no los demás? Bueno, a ver, en el caso de los homosexuales, de pronto pertenecían a algún grupo que podía ser político o artístico, y a partir de ahí, digamos, su nombre ha sido ubicado, o se sabe qué es lo que ha ocurrido con varios de ellos. Con los testigos de Jehová, porque como el hecho de ser una religiosidad, indudablemente hace que tengan vínculos, ¿no?, entre sí, y que de pronto lo que ha ocurrido con algunas de esas familias que fueron llevadas también a los campos, se pueda reconstruir. Pero ¿qué pasa con los gitanos, que tradicionalmente tienen una forma de vida muy particular? Además, piensen en Europa mediados del siglo XX, ¿no? Estaban en toda Europa los gitanos. Pero al día de hoy, los gitanos tampoco tienen un Estado. Entonces, Israel se ha ocupado de la reconstrucción de lo que ocurrió durante el Holocausto, ¿bien? O donde el concepto más apropiado que sería el de la Shoah. Pero los gitanos no tienen eso. Entonces, ¿quién recuerda a los gitanos? Bueno, el recuerdo de los gitanos y de los demás grupos, pero en principio de los gitanos, ha empezado a aflorar en paralelo con la memoria o la reconstrucción de la memoria y los testimonios de sobrevivientes, por ejemplo, judíos. Y quienes empezaron a trabajar sobre la cuestión gitana bajo el nazismo fueron los judíos, porque a medida que avanzaban en la recuperación de testimonios, aparecía que los gitanos también convivían en su misma barraca, digamos, las cosas que vieron en relación a ellos, que la cuestión de pronto de los sitios de donde provenían, o sea, por la cuestión del idioma, más allá del propio de los gitanos, de la cuestión de los lugares de Europa que provenían. Fíjense cómo será que hace algunos años se empezó a pensar en un museo de la memoria para los gitanos. El tema es, ¿quién iba a construir un museo de la memoria de los gitanos? Bueno, finalmente se iba a inaugurar en estos días, ¿no? En este año pandémico, o sea que seguramente ha pasado para más adelante. Se eligió un lugar cerca de Praga, se hizo un proyecto internacional donde distintos países colaboraron en términos financieros para la construcción, y obviamente es un museo diseñado para el recuerdo de la memoria de los gitanos muertos durante el Holocausto, pero que en definitiva vienen a vincularse o a relacionarse en la memoria de otro pueblo que reconstruyó su memoria desde los testimonios, ¿bien? Y que a propósito de lo que decían que les había pasado a los demás, que ellos veían, ¿no? Se ha vuelto a recuperar, ¿no? Y se supone que cuando esto vaya terminando, finalmente el museo sobre la memoria de los gitanos durante el Holocausto verá la luz, pero ahí es una memoria subterránea, ¿no? Alguien mencionó el caso de García Lorca y el hecho de que no sepamos dónde está. Yo les voy a pasar a uno o dos para esta de historias de la Guerra Civil Española, ¿no? Que tienen que ver con el descubrimiento de las fosas comunes, la identificación de los cuerpos, y tal cual, es uno de los problemas que todavía existen, ¿no?
hace no mucho tiempo, y cuando digo no mucho tiempo, estoy hablando de un mes, 2 meses atrás, en España se han vivido algunas situaciones muy especiales que tienen que ver con la recuperación de los restos de cuerpo de familiares de personas que hoy tienen 90 años. Y que les han devuelto, exacto, de republicanos, totalmente, les han devuelto los restos de un padre, por ejemplo, o de una madre, hay un caso emblemático que por ahí se los subo, que es el caso del sonajero, ¿no? Eh, y lo ubican al caso del sonajero. Hay uno que es Silencio de Otros, exacto. Es El Silencio de Otros, es verdad. Es un documental en Netflix muy bien hecho sobre justamente la búsqueda. Bueno, lo del sonajero fue que estaban haciendo excavaciones. Hay gente que habló, digamos, que dijo, ay, a mí me parece que los enterraron por ahí, habló 70 años después, ¿no? Eh, eh, y digamos, se encuentra una tumbas, digamos, o lo que se hubiera sido una fosa común, había distintas personas, restos de personas ahí. Hay dos historias emblemáticas que se han dado a conocer. Está la del sonajero hace como 2 años y la del aro no hace mucho, era un año. Porque aparecen los restos con objetos. Entonces, el objeto era, por ejemplo, un sonajero, ¿bien? Y al ver, digamos, esos restos, ¿no? Se sometieron a ADN varias personas que se sabía que sus familiares habían sido fusilados, pero no se sabía dónde estaban sus restos durante la Guerra Civil Española, se chequeó el ADN. Entonces se encontró, se identificó el resto de esa mujer que cuando se la llevaron, se había ido con el sonajero en lo que sería el delantal, ¿no? Y el único que quedaba vivo de esa familia era el bebé, que indudablemente ya es un hombre de más de 80 años, que era el dueño de ese sonajero, digamos, que ella se llevó, lo tenía en el delantal en el momento en que se lo llevaron. Y la otra es la historia del aro, donde aparece un aro en otros restos, ¿no? Y señalan, bueno, de quién podría ser, que le falta un aro, un lío incluso en términos de los que estaban haciendo el análisis, porque dijeron, bueno, debe haber el otro aro debe estar por acá, ¿no? Y no lo encontraban por ningún lado. El aro, finalmente alguien cuando hacen una presentación y dicen hemos encontrado tantos restos humanos, hay tantas mujeres, tantos hombres, y además está este objeto que es este aro, que no encontramos el otro. ¿Bien? Y alguien vio esa información y apareció con el otro aro, que en realidad a la que se habían llevado era la hermana, y cuando se da cuenta, digamos, de lo que pasó, ella descubre que la hermana se había ido con un solo aro puesto y que el otro lo había dejado en la mesa de luz. Entonces ella se quedó con ese aro, lo hizo anillo, ¿no? Y entonces reencontró el aro con el anillo, hicieron el examen de ADN y obviamente eran los restos de su hermano. Indudablemente la memoria de los procesos más duros que tienen que ver con procesos políticos, es una memoria que está en permanente trabajo, ¿no? Y es algo que no termina. Eh, ahora bien, no sé si, a ver. Lo de Pollack. Bueno, ¿qué pasa con los estudios del Holocausto y las perspectivas de la memoria? ¿Y por qué las memorias empezaron a pensarse a partir del Holocausto?
¿Y por qué no lo de la memoria en España? ¿Por qué lo de la memoria de la guerra civil? Bueno, porque lo que pasa, justamente como alguien mencionó, de lo que ocurrió con los republicanos, es que quien gobierna durante décadas, y obviamente no les importaba en lo más mínimo lo que había ocurrido con esas personas que habían sido fusiladas, tiradas en fosas comunes, enterradas en lugares que no se sabía dónde era, o incluso enterradas bajo otro nombre, era digamos, la dictadura franquista. Por lo tanto, recién varios décadas después empieza a revertirse eso. Y a ver, no es tan lejano en el tiempo el proceso de discusión que se dio, por ejemplo, que nosotros eso lo trabajamos en el seminario, que es el proceso de discusión que se da sobre el Valle de los Caídos en España, ¿no? A propósito de quiénes eran los caídos, ¿no? Exacto, bueno, ahí justamente Franco enterrado en el Valle de los Caídos, hasta que el gobierno español en el 2019, poco antes de las elecciones y apresurando el proceso, ordena la salida, ¿no?, de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y es toda una problemática que hacer con ese lugar y cómo trabajarlo y demás. Eso es en el caso español, pero en el caso del Holocausto fue en primer lugar. ¿Qué pasa con estas memorias subterráneas que tienen que ver con los silencios, lo no dicho, el papel de los testimonios, cómo se reconstruye la memoria con los testimonios? Bien. Pero esos testimonios, como dice ahí, es volver al trauma, volver a las experiencias más dolorosas que ha vivido una persona. Y hay las construcciones de memoria escrita por los propios personas que han vivido esto, hay silencios, ¿bien? Que tienen que ver con lo que han tenido que soportar. El silencio escrito, totalmente, porque, a ver, se callan cuestiones que no, que no pueden terminar de comprender, ¿no? O incluso hay silencios que tienen que ver con experiencias que incluso es muy difícil de que el otro pueda comprender. Por ejemplo, ustedes piensen que las violaciones a mujeres, por ejemplo, en los centros clandestinos de detención en nuestro país, no salieron en forma inmediata, por ejemplo, en el Nunca Más, salieron en algunos casos de gente que dio testimonio, y que esa parte lo veía asociado a el proceso de tortura, ¿no? Y no entender que una violación en un contexto de secuestro de una persona es obviamente un mecanismo de tortura y de violación a los derechos humanos en sí misma, ¿bien? Pero eso no estaba pensado en un contexto así, ¿no? Y por eso, por ejemplo, una de las perspectivas que empezaron a trabajar en algunos lugares o sitios de memoria en nuestro país fue cuál es el rol de qué pasó con las mujeres, ¿no? Y que es diferente su situación a la de, por ejemplo, los hombres, o en el caso de las mujeres también la cuestión de los partos en las maternidades clandestinas, etc. Pollack dice, lo no dicho no tenía relación con el olvido. O sea, no es que no se dice porque se quiere olvidar, sino que en realidad los silencios es un código de comunicación, ¿no? Entonces, hasta llegar el momento en que esas experiencias puedan ser comunicadas. El tema es quién lo comunica. Lo comunica un sobreviviente. Y son las palabras que él elige. Y son la parte de lo que le pasó que él también define recordar. ¿Bien? Porque de pronto en los testimonios por ejemplo, sobrevivientes del Holocausto, hay días que hacen alusión a algo en particular, si hay otra entrevista en otra situación,
digamos, son hechos que han ocurrido en la vida de las personas que son indudablemente definitorios. Sobre el que nosotros estamos hablando de un contexto que debemos identificar con categorías que queremos identificar, porque nosotros en términos de la gestión cultural vamos hacia los sitios de memoria, ¿no? Y vamos a qué rol cumple un gestor cultural en esos sitios. ¿Bien? ¿Qué pasa en términos de América Latina, ¿no? A ver, lo de América Latina es una memoria silenciosa que fue institucionándose en los últimos 30, 40 años. Que tuvo que ver mucho con los sobrevivientes, que tuvo que ver con otras organizaciones de derechos humanos, con construcciones colectivas, con cuestiones culturales, con el cine, con los homenajes, digamos, con distintas cuestiones que, por otro lado, ha tenido que enfrentarse con la memoria oficial. En el sentido de la memoria que el Estado, ahora voy a dar algunos casos, donde el Estado todavía no termina de definir, ¿no? Por eso los estudios sobre memoria política, como señalan desde Pola, que se toma también, es esta idea de las memorias subterráneas, de lo que todavía no está dicho y que tenemos que seguir buscando. Y sobre lo que no está dicho, también cómo se dice y cómo se trabaja, especialmente con los sobrevivientes, a propósito de los testimonios. Es un eje central la cuestión de los testigos, de los sobrevivientes, de las víctimas, de la posibilidad de narrar lo que pasó, ¿bien? Y esto tiene que ver con las instancias de registro, ¿bien? Fuera de lo que tiene que ver con que ese registro sirva para la cuestión jurídica, digamos, ¿no? Para penalizar o materializar la memoria. Entonces, el testimonio tiene para nosotros un doble juego, digamos. Por un lado, sirve para preservar, y ahí es donde especialmente, por ejemplo, la cuestión de qué hacer con un testimonio, cómo tomarlo y demás, hay toda una serie de investigadores que han realizado protocolos en particular para esto, y a su vez para preservar esos testimonios, especialmente en los lugares de los sitios de memoria, ¿no? Y ahí es donde de pronto el gestor cultural tiene mucho para poder hacer. Y otro es el testimonio en un ámbito de justicia, ¿bien? O sea, en el testimonio en un juicio, en el testimonio en una declaración, ¿bien? Que sirve a los efectos judiciales, ¿bien? Normalmente las formas del relevamiento del testimonio judicial no es la misma de una entrevista que se hace de lo que ocurrió en un sitio de memoria. Son absolutamente distintas. Y que tienen que ver con no solo el ámbito donde se presentan esos testimonios, sino también digamos, el formato del uso que se va a llevar adelante en relación a ese testimonio, ¿no? Entonces, quien da por ejemplo, una entrevista que se graba en formato visual para, por ejemplo, que quede preservado su testimonio sobre lo que vivió y que lo puedan ver cuando esa persona ya no esté en este mundo, es un formato que no tiene que ver con el formato, por ejemplo, en una declaración judicial, donde de pronto puede llegar a dar cuenta de varios de los hechos que está mencionando en el testimonio grabado para, por ejemplo, trabajar en un sitio de memoria y que quede preservado allí, porque las preguntas a las cuales van a ser sometidas en una cuestión judicial tiene que ver con un caso puntual o la búsqueda puntual de algunas cuestiones, que no necesariamente es lo que ocurre
cuando se da un testimonio sobre lo que ocurrió en determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, en un campo de concentración, lo que ocurrió en un gueto, lo que ocurrió en un centro clandestino de detención. Y otra es cuando, por ejemplo, frente a una cuestión judicial hay que ver qué era cómo está o qué es lo que ocurrió con un sitio de memoria en particular, ¿no? Y hoy los sitios de memoria que tienen que ver con los sitios donde ocurrieron hechos, de pronto el propio régimen antes de irse lo destruyó o cambió de lugar algunas habitaciones o los ocultó de una manera u otra, ¿no? Porque para querer eliminar los recuerdos visuales, ¿no? Entonces, de esa manera, evitar esto. Siempre recuerdo cómo hay algunos testimonios judiciales de reconocimiento de sitios que algunos detenidos desaparecidos pidieron hacer el recorrido con los ojos vendados, porque lo que había en ellos era la cuestión sensorial, digamos, de ahí son 3 escalones, acá estaba la pared con tales características, y es muy impactante esto, ¿no? O el relato es, claro, el relato también puede ser claramente manipulado, totalmente. Aunque indudablemente la voz de los testimonios o Perdón, profesora, sí, pero dime. en ese vínculo hay un gráfico en el que muestra la opinión de los franceses en distintos momentos históricos sobre quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Si fue Rusia, si fue, es decir, la Unión Soviética, O Estados Unidos. o Estados Unidos, ¿no? O Inglaterra, ¿no? O cuánto influyeron en eso. Y en el año 45, el 57% creía que él había ganado la Unión Soviética, el 20% Estados Unidos y el 12% Inglaterra. Y para resumir, y no interrumpirla más, No, discúlpeme, no. en el 2004 el 58% creía que había ganado, que había tenido el papel más relevante de Estados Unidos, el 20% sobre Unión Soviética, el 16% Inglaterra. Entonces, del 45 al 2004 se invirtió la opinión de los ciudadanos franceses sobre quién venció a la Alemania nazi. Exacto, y también tiene que ver, y hablando de los lugares, quién llegó primero. Porque, por ejemplo, que no es una situación menor. Y voy a plantear algún ejemplo nada más, a propósito de la Segunda Guerra. Cuando a Auschwitz, Birkenau, el mayor campo de concentración, trabajos forzosos y exterminio, los primeros que llegan son los rusos. Y a otros campos llegaron los norteamericanos primero. El año pasado se hizo una ceremonia central en Jerusalén en relación al día del holocausto. Hay 2 días del holocausto. Un día que ha identificado la ONU, que es justamente el día de la liberación de Auschwitz, y hay otro que es el día que los propios judíos digamos, recuperaron para recordar, ¿no? Que no es justamente la liberación de Auschwitz. Ahora, en el Mundial, el tema es la
la figura de los rusos. Y el año pasado, el acto central que se lleva adelante en Jerusalén, tuvo una controversia a propósito de la invitación para el acto central, obviamente de muchos países y sus representantes, ¿no? Sus máximas figuras políticas, para que fueran al acto central de recuerdo del Holocausto. Bueno, el eje central era, ¿qué hacemos con Putin? O con Putin, con el presidente de la Unión Soviética, que venía de la Unión Soviética, de Rusia, ¿no? En su momento lo que derriba o lo que llegan son los rusos, que en esos momentos era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy todo eso es una disgregación impresionante de Estado. Pero el que va es Putin, ¿no? Y es recibido realmente por algún sector como el representante del, digamos, de los que efectivamente liberan ayuda. Y por otro lado, la polémica de, bueno, ¿qué hacían el resto de los aliados? O los representantes de los países aliados que tuvieron que ver con el fin del nazismo. Entonces, un tema que uno cree que pasó hace tanto tiempo, ¿no? Aún sigue teniendo esa polémica, ¿no? Que en el seno del propio Estado de Israel se dio en el contexto de un recuerdo que era recordar la liberación de Auschwitz, ¿no? Y el tema era, bueno, ¿quién llegó a Auschwitz? ¿Los aliados o los que efectivamente llegaron los rusos? ¿Era una acción de Rusia o era una acción de los aliados? Tal como, digamos, por lo pronto Putin lo planteó, fue como una identificación dentro de los aliados, pero básicamente de los rusos. Entonces, ahí fíjate cómo esas tensiones, ¿no? A propósito de lo que estabas comentando, la verdad siguen presentándose. ¿Qué pasa? Después vamos a volver, porque hay muchas o algunas cuestiones que me interesan marcar en relación a lo que han podido realizar desde el Holocausto, algunas cuestiones que se han tomado en América Latina para trabajar en sitios de memoria en esa vinculación, ¿no? En América Latina están ganando relevancia seguramente los testimonios de los sobrevivientes, ¿no? Y las instancias institucionales, ¿bien? Que fueron creadas justamente para registrar o para penalizar, ¿bien? En el caso de lo institucional, tienen que ver con los lugares, y allí es ese testimonio que se puede dar. ¿A qué llamamos lugares de memoria? Los lugares de memoria son lugares que tienen que ver con que ha ocurrido allí alguna ubicación de centros de detención, de tortura, o los lugares de donde se desapareció gente, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano. Ahora, no se trata de un lugar que revele, un lugar de memoria, sea un espacio de cohesión o unidad nacional como creía Nora que se podían hacer, sino que en realidad hay procesos de monumentalización de la memoria, como relata Schindler. ¿Qué significa? Son lugares en donde se construye la cuestión de la memoria a partir de ahí por lo que ocurrió en ellos, ¿no? Y hay un cierto consenso en relación a eso que tiene que ver con los acontecimientos que tuvieron lugar en esos lugares. Hay lugares emblemáticos, como es el caso de la ESMA, la ex ESMA en nuestro país, ¿no? Y bueno, nosotros también tenemos aquí algunos lugares que, como la cuestión del faro, que tienen que ver con sitios particulares. Normalmente han podido construirse
en términos de sitios de memoria, construidos están, o lo que quedó de ellos en términos edilicios. Pero el tema es qué repercute ese lugar en la memoria de quienes allí, por ejemplo, sufrieron violaciones a los derechos humanos. Y ahí es donde el Estado democrático ha ido a la búsqueda de espacios de recuperación de la memoria en términos de los testimonios, de los lugares reconstruidos lo más cercano posible, el trabajo que han hecho artistas, diseñadores, antropólogos, historiadores, sociólogos y licenciados o técnicos en gestión cultural. ¿Saben cuál fue el país que, digamos, como que picó en punta en términos de la gestión cultural en sitios de memoria? Fue Chile. Y no es un dato menor lo de Chile, porque a Chile le costó mucho más, y aún le cuesta, el trabajo en un lugar específico de memoria, porque, a ver, si bien se han podido recuperar espacios por la acción del Estado, muchos de ellos presentan fuertes problemas en Chile. Por ejemplo, hay una casa en Santiago que es muy conocida, que sigue en manos privadas, a pesar de todas las acciones, incluso legales y en términos de las leyes, que se sancionaron para la expropiación y no han podido lograr que esa casa, que por supuesto ha sido recontraintervenida, ¿no? Y era uno de los centros de tortura más conocidos de Santiago, pueda ser recuperado. O otro que sigue en poder, bueno, acá también pasó, pero en Chile sigue pasando, que son los sitios que aún siguen en manos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y más allá de la vigencia del orden democrático, hay acciones que todavía pueden seguir haciendo, ¿no? O cada vez menos. Ahora, ¿por qué Chile pica en punta? Justamente por esos problemas. Se empieza a tener una legislación de protección y resulta que no logra que efectivamente algunos sitios pasen a ser de la sociedad y se pueda trabajar con ellos. A la espera de eso y sobre los que están, Chile fue el primer país que hizo una guía de el manejo de sitios de memoria para gestores culturales. En la idea de que el gestor cultural, bueno, alguien puso ahí, exacto, la identificación de sonidos, por ejemplo, porque yo dije lo de las vendas, exacto, para ver eso, y lo sensorial también es cierto. Lo del sonido del mar pasa, por ejemplo, aquí, ¿no? El saber que estaban en la zona de la base naval, porque justamente lo que escuchaban, por ejemplo, en el mar. Hay otro sitio emblemático en Chile, que hace unas pocas semanas vi todo un testimonio, que voy a ver si lo encuentro para poder subirlo, que es uno que está todavía en poder de la Marina, pero que la gente ha empezado a hacer acciones y actividades sobre ese sitio, y que obviamente era muy emblemático porque el gobierno de Salvador Allende había hecho dentro de los lineamientos de las políticas, era la de las playas populares, y había ideado un balneario popular, ¿no? En el sentido de que pudieran ir a vacacionar en un lugar que realmente era muy lindo. Y cuando es derrocado el gobierno de Salvador Allende, ese sitio, parte es demolido y otra parte lo utilizan como centro de detención y de tortura. Por eso es como muy emblemático, porque además es tomado por las fuerzas armadas como un lugar que debía ser usado. En realidad es macabro, porque
porque ese fue el centro de entrenamiento de la DINA en prácticas de tortura. Lo utilizaron como una escuela de torturas. Es realmente impactante. Ahora, volviendo a por qué todo esto, en Chile empieza a construirse todo un trabajo en sitios de memoria con los gestores culturales, porque Chile entendió que el gestor cultural es una de las profesiones que puede comprender y articular con las demás. En especial las que se consideraban como supuestamente más pertinentes para un sitio de memoria. Entonces ahí estaban antropólogos, historiadores, sociólogos, también arquitectos, ¿no? Por la cuestión de la preservación del espacio, las características del mismo, diseñadores, un montón de profesiones que siguen trabajando, obviamente, en un sitio de memoria, pero que en realidad lo que ha planteado Chile es que el gestor cultural es el que puede articular con todos esos en la medida en que puede visibilizar qué hacer con un sitio de memoria en todos los planos que puedan presentarse. Por eso uno de los documentos que yo voy a subir es la guía para los gestores culturales sobre sitios de memoria. Entonces, cómo Chile prepara especialmente a gestores culturales que quieran dedicarse a esto, ¿no? Es una de las múltiples alternativas. Y a partir de ahí es muy interesante porque, bueno, es otra posibilidad que tiene un gestor cultural de trabajar en estos sitios en donde se conjugan muchas profesiones que participan, mucho trabajo colaborativo, ¿no? Pero en esa guía, por ejemplo, hasta desde qué es lo que se debe priorizar, las fuentes de financiamiento, de todo está planteado para el gestor cultural. El modelo que yo les voy a subir, que es el modelo de la guía para los gestores culturales de Chile, después se adoptó y se trabajó, y por supuesto está modificada y revalorizada y demás, en el resto de América Latina, pero en ese sentido es muy interesante el planteo chileno, porque es específico para la formación de ustedes, ¿no? Y específico para los gestores culturales. Bueno, ¿qué son los lugares de memoria donde un gestor cultural va a poder desarrollar un ámbito laboral? Son lugares que no equivalen ni se reducen a un espacio físico, ¿bien? Son lugares dobles, a historia y memoria. ¿Qué significa? Está la memoria de los sobrevivientes y de lo que ocurrió en ese espacio, y está la historia que tiene que ver con el contexto del proceso especialmente político que se vivía en un tiempo determinado. Oscilan entre fijación de sentido y apertura a las resignificaciones. Esto es, ¿para qué un sitio de memoria? Por ejemplo, en términos de, ¿es un museo? ¿Cuál es el sentido de un sitio? Digamos, ¿hay solamente una perspectiva de museo o es algo más? ¿O es otra cosa? ¿Bien? Porque son lugares materiales, simbólicos, funcionales, ¿bien? Como dice ahí, puede ser que un sentido sea más dominante que otro, pero en cualquier caso coexisten. Lo material existe en la medida en que está ubicado en un espacio y hay de pronto identificación de lugares. Por ejemplo, los lugares donde era, no sé, una maternidad clandestina, que obviamente no estaba preparada como tal, o en un grado más terrible, una cámara de gas. Eso es una cuestión material, digamos, en la que uno puede visitar. Como visita eso y sí, va, lo ve, se trabaja en donde pasa la cuestión, digamos, de lo que tiene que ver con lo simbólico, que es el hecho de que ese espacio, bien, que hoy, por ejemplo,
Una cámara de gas es un gran espacio abierto, ¿no? En donde uno puede ver en el techo digamos, la suerte de ducha que no era, en donde esparcía el gas, y bueno, el color de esas paredes que da cuenta básicamente del gas utilizado, una gama de colores muy particular, o las huellas que hay en las paredes, ¿no? Pero, digamos, lo material está, lo que quedó, ¿bien? O no sé, o los hornos quematorios, que también han quedado. Entonces, y la otra cuestión es, ¿qué era eso? ¿No? ¿Qué era lo que daban cuenta de esa existencia allí? ¿Mm? Y funcionalmente, cómo operaban en un espacio. ¿Bien? Esperen que voy a ver qué empezó el chat. Hay una parte efímera que solo dice Soledad, que solo vivió la víctima y que no podemos reconstruir. Exactamente, que ese es un espacio sumamente privado, ¿no? Esto me recuerda a un texto, un libro de Alina Birenbaum, que yo siempre cito y utilizo mucho. Ella fue una sobreviviente del Holocausto, porque todavía está viva. Una sobreviviente del Holocausto que vive hoy en Israel, hace muchos años, terminó la guerra prácticamente, y que se creó el Estado de Israel. Bueno, Alina pasó por varios campos. En uno de ellos está, que era Macdanek, ella sobrevive a la cámara de gas. En realidad no es que sobrevive, el tema es que el gas no funcionó y se trabó, ¿no? Y entonces estuvieron toda la noche ahí adentro y el gas no funcionó. Entonces los sacaron a primera hora de la mañana, los treparon a todos a un camión y se los llevaron a Auschwitz. Varios de ellos mueren en Auschwitz después, y otros, como los mandan directamente a las distintas barracas, digamos, empiezan a trabajar en lo que es asignado y demás. Alina sobrevive. Pero Alina sabe entonces qué era lo que ocurría ahí. Primero porque ya había comentarios en relación a las cámaras de gas, pero por otro lado porque pasó una noche entera, ¿no? Esperando que el gas apareciera, y no apareció, ¿bien? Y ese testimonio es muy importante, pero lo que les quería decir no era eso, era que Alina, varios años después, a propósito de una experiencia que ella cuenta también, que es cuando sigue el juicio a Eichmann por la radio y le despierta todo tipo de sentimientos, y el marido le dice: tenés que hablar, y si no que no querés hablar, tenés que escribir, y ella empieza a escribir. Y en función de esa escritura, un día va a Auschwitz. Y decide meterse en un tour. Entonces entra a Auschwitz en un tour, sin decir, ¿no? Y por supuesto, se encargó bien de cubrir la marca, que daba cuenta de que ella había pasado por Auschwitz. Y de golpe hace el tour como cualquiera. Y en un momento dado se le dispara el testimonio, digamos, y cuando frente a la guía que dice X cuestión, ella le dice: no, no era así, era esto, esto, esto. Inmediatamente la sacan del tour, y se la llevan, digamos, a la sede, a donde está el archivo, el trabajo que se hace en Auschwitz fuera del campo en sí, graban su testimonio, y ella sale, la llevan a su hotel y qué sé yo, y cuando sale, ella recuerda que dice que ese salir, ella no recordaba las noches de Auschwitz así, porque ella cuando sale era de tardecita, y es el horario en donde los pájaros vuelven a los nidos ahí. Y dice: yo creía que no existían los pájaros en Auschwitz. Porque eso se le había borrado, digamos, era tal el horror que
sabemos si estaban, porque había árboles, ¿no? No sabemos si estaban, pero lo más probable es que sí, pero ella no recordaba su existencia, porque la prioridad estaba puesta en otro lado, ¿no? Y solo pensó, yo recuerdo los pájaros en Auschwitz, en la época en que estaba aquí como prisionera, cómo los veo ahora, cómo los escucho ahora, y no 30, 40 años atrás. A mí me pasó algo parecido con alguien acá en Mar del Plata, con alguien que había estado preso en la época de la dictadura. Cuando yo fui directora del conservatorio, un día surge un problema con una docente, y la docente aparece en la dirección, se sienta, y me empieza a narrar todo desde que se la llevaron detenida de la casa, pero con lujo de detalles. ¿Dónde la llevaron? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo su familia? Llorando desconsoladamente, además, a tal punto que nosotros después recibíamos la visita de Teatro para la Identidad acá en Mar del Plata. Era un acto, venían al conservatorio a hacer una presentación, y cuando termina la presentación había alguna de las abuelas que estaban participando, entonces una de las abuelas empieza a hablar y no sé qué, y dice, no sé si alguien quiere decir algo, y esta docente, que durante años se había callado la boca, se para y dice, yo quiero decir algo, y cuenta su historia, que nunca la había contado. La gente que estaba ahí sentada, que era amiga de hacía años, se daba vuelta y le decía, pero nunca nos dijiste nada, nunca dijiste nada. Y es como que de golpe, no sé, le pasó algo, hubo algo en su vida que quebró, y largó toda su historia así de una manera terrible, porque era terrible lo que decía, y lo había callado años, porque su familia, cuando ella logró salir, se la llevó a Francia, y volvió muchos años después. Entonces, bueno, hubo gente que no la vio más, y de golpe cuando la vio de nuevo, ella estaba de vuelta, y bueno, es muy curioso esto, ¿no? Como de ese momento de no decir, no sé. No, claro. A ver, es el encontrar también el momento donde decirlo, ¿no? Que por eso cuando se dice, bueno, en el testimonio, los testimonios, por ejemplo, en el caso argentino, que se recopilaron en el Nunca Más, se dieron entre el 84, en el 84, luego aparecieron muchos más, a propósito de las cuestiones de los juicios por la verdad después, y es probable que aún haya gente que no haya hablado, o aún la que habló, de pronto puede ser que no haya expresado absolutamente todo, ¿bien? Y es real, porque en definitiva todo eso es lo que confluye en esa memoria individual que no necesariamente todo el mundo está dispuesto a pensar. Fíjense que ustedes, a propósito de esto, en los archivos en Jerusalén, en Yad Vashem, que es el lugar que funciona como archivo, uno de los museos del Holocausto fuera de un ámbito de sitio de memoria, de eso por ahí es algo para mencionar. Hay lugares que son sitios de memoria en donde ocurrieron los hechos, y hay otros lugares que se encargan del recordar desde otro lugar. El Museo del Holocausto en Buenos Aires, acá no vivimos el Holocausto, sin embargo, tenemos un museo del Holocausto. Bueno, en Jerusalén está Yad Vashem. Y hay ahí hay testimonios que se han planteado para poder ser socializados en cualquier momento, y hay otros que han dejado asentado que solo pueden ser escuchados después de su muerte, por ejemplo. O sea, gente que ha definido hablar, pero no quieren que su testimonio se conozca hasta que ya no esté en este mundo. Porque de pronto dieron cuenta de situaciones que tuvieron que vivir y definir, que los llenaba de horror, de vergüenza, de dilemas que tuvieron que atravesar, y que de pronto en vida no querían que nadie supiera, ¿no? Y muerto ya es un testimonio fuera de todo, ¿no? Exacto. En el caso particular de esta persona, por ejemplo, que había tenido siempre una
relación bastante rara o conflictiva con algunas personas, cambió la relación con el resto cuando pudo decir, Claro. cuando pudo hablar. Fue una situación, yo creo que para ella fue importante, fue como sanar un poco, ¿no? Todo esto que le había pasado. Tal cual, pero también es el tema de cuándo, digamos, cuándo definió, qué situación le hizo, qué le disparó que ir a la dirección a dar cuenta de eso, digamos. Hubo algo que le disparó para hacerlo, ¿no? Yo no dormí 2 días después y que no me lo lo dudo, contó. no lo No te dudo. puedo decir cómo me quedé. No lo dudo, porque en definitiva, por eso es muy importante que en los sitios de memoria estén los testimonios de las personas grabados, y aún así puede ser que no sean de una sola vez, sino que eso no deja de ser un recorte que en su momento se dio o que se sintió con posibilidades de hablar. Bien, por eso es clave, por ejemplo, en los sitios de memoria, el manejo de quienes hacen el relevamiento en términos de una entrevista, que tengan un entrenamiento previo muy consolidado en el sentido de tener preparada una guía de preguntas que en general se le hace a todos los sobrevivientes, y tener como disparadores que uno debe pensar cuando saltan en los testimonios cuestiones que uno no imaginaba que les iban a decir, ¿no? O los sentimientos que afloran a partir de allí, ¿no? Entonces, y eso, por ejemplo, en el caso de un gestor cultural, debe pensar, bueno, ¿qué hacemos con qué hacemos con los testimonios, cómo lo preservamos y demás? Hay quienes se encargan de eso. ¿Cómo nos orientamos para los distintos grupos de visita, por ejemplo? ¿Cuáles testimonios pueden escucharse, cuáles no? Y no es porque no, sino es de acuerdo a cómo esté orientada, por ejemplo, la visita. ¿Qué pasa con la vinculación hacia lo artístico? Todos los, por ejemplo, estos campos de concentración. Que si hay un lugar horrible como los centros clandestinos de detención, son los lugares más horribles que uno puede ver en el mundo. En las políticas sobre los sitios de esos sitios, en determinado momento se tomó como que lo artístico debía ser central. ¿Bien? Y por ejemplo, yo acabo de mencionar uno de los campos que es Majdanek. Majdanek tiene una obra escultórica hecha en piedra inmensa que tiene todo un sentido hacia la llegada hacia el punto final de la obra, en donde las personas quedan abajo de la obra, y la sensación que da la obra estando allí, donde desde ahí se ve todo el campo, es que se te van a caer todas las piedras encima. Y ese es el objetivo que tenía la guerra, la escultura, digamos, ¿no? Que es inmensa. El mundo se cae, ¿no? Cuando ocurre una situación así, en donde un régimen define exterminar a personas porque tienen otra raza, otra ideología, otra religiosidad, o lo que fuera. ¿Bien? Todo se cae, ¿no? Y se cae así abrumadoramente. Pero lo artístico es muy fuerte en los sitios, también en los sitios de memoria, todo lo que tiene que ver con las obras escultóricas, las pinturas, también la música, ¿no? Bueno, la música era muy, muy fuerte también en los campos de concentración, ¿no? Y de hecho, también hay música asociada a los campos, ¿no? Había música que era utilizada bajo determinados momentos, ¿no? Que se colocaban en determinados momentos. Fíjense lo que dice acá Pierre Nora de esos lugares: son restos, son testigos de otra época, son objetos en abismo. Me gustó esto de objetos en abismo, ¿no? Porque revelan
lo peor. Tomemos un tema, por ejemplo, que ocurre con la Shoah o con el Holocausto. Los lugares como los campos están ubicados en distintos estados, pero básicamente, por ejemplo, en Polonia. Durante mucho tiempo Polonia estuvo bajo los países de la cortina de hierro, digamos, de la dominación de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en general se dejó esos lugares así como estaban. Y en algunos casos se empezaron a recuperarlos para que quedaran digamos, que se recuperara esos espacios, pero en esas recuperaciones hubo intervenciones. Por ejemplo, Auschwitz es una mezcla, lo que se ve hoy en Auschwitz es Auschwitz y una mezcla de varias cuestiones que se sacaron de Birkenau. Se tomaron de ese campo vecino, digamos, y se llevaron allí para hacerlo. Y la otra es la política que en algún momento dado el Estado polaco ha tenido hacia esos lugares. Por ejemplo, decir que no hay que tocarlos. No se toca nada. El no tocar nada tiene un arma de doble filo, porque no tocar nada también es no preservarlo. Se cae algo, se incendia, hay algún desastre natural o lo que fuera, lo dejan así, porque no hay que... Claro, cuando empezaron con eso, hubo una gran discusión en relación a qué hacer con esos sitios, pero es del Estado polaco. Y en general hay algunas líneas de Polonia que no estaban muy de acuerdo en preservarlo. Y entonces, digamos, desde otros sectores de la población empezaron a decir, pero si no se los preserva, y en un siglo no existen más, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿No? Indudablemente el objetivo es preservar y para eso ha habido un cruce, digamos, de tomar la iniciativa por distintos lados, ¿no? De financiamiento, apoyo técnico, definiciones de común acuerdo, especialmente por ejemplo, de países que tuvieron prisioneros en Auschwitz. No solo Israel, sino Francia, por ejemplo, que ha apoyado mucho, ¿no? Que se preserve lo que allí pasó, porque hubo muchos franceses que terminaron allí. Y ahí el último de estas definiciones de los lugares de memoria es el producto de cruce de dos movimientos, uno historiográfico y el otro histórico. Cuando hablamos de historiográfico hablamos de cómo se reconstruyó la memoria desde distintos lineamientos o aportes historiográficos, y otro es el histórico que da cuenta de la existencia de un proceso político con tales y tales características. Lo historiográfico estaría dando cuenta de las interpretaciones. ¿Bien? Me fui para atrás. Bueno, no importa. ¿Cuáles son las cuestiones claves para tomar en cuenta? ¿Bien? Son lugares efectivamente de crímenes y de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué hacer con esos sitios? ¿No? ¿Cómo hay que emplearlos para conmemorar a las víctimas? ¿Tienen un valor pedagógico? ¿Quién decide sobre ello? Y entonces, ante, centros, por ejemplo, clandestinos de detención, que están insertos en la trama urbana, enfrentan las sociedades y los estados el desafío de qué hacer con ellos. ¿Bien? Y allí es donde, indudablemente, hay un rol posible para cumplir desde la gestión cultural. En Alemania, durante la década del 90, se hizo un famoso memorial a los judíos en el centro de Berlín. Se hizo un concurso internacional. El que ganó, y si ustedes alguna vez han visto, no sé si yo tengo acá, si no después les subo una foto. El que ganó son esos bloques blancos, ¿no? Como es absolutamente... no es una cuestión de figuras humanas, ya, son bloques, ¿no? de cemento blancos que van en distintas alturas, dimensiones,
muchos les pareció horrible, fue una gran discusión, en el sentido de, ¿para qué hacemos esto? ¿Qué sentido tiene este monumento? ¿No? En realidad tenía que ver con el que llamara tanto la atención como para señalar la necesidad de trabajar lo que había ocurrido en Alemania y cómo ese lugar, si bien no era un centro, un campo de concentración ni nada, era el lugar donde las ideas habían generado la provocación de llevar a la práctica estas acciones, ¿no? Y que pudieran empezar a concentrarse en trabajar en ellas, ¿no? De hecho, abajo, ahí en el memorial, hay un museo que trabaja sobre qué es lo que ocurrió en relación a las políticas del nazismo, ¿no? Y en realidad la idea de la abstracción del dolor, ¿no? Que tiene que ver con eso, se puede hacer en una obra el dolor, digamos, ¿cómo recupero esto? Bueno, entonces la idea fue esta construcción abstracta, ¿sí? Que en el Museo Judío de Berlín hicieron uno parecido, mini, en donde dice, va a ser una visita parecida a la del memorial, ¿no? Entonces se hace la visita y al final, que es muy breve, un espacio muy limitado, y al final hay un cartel que dice en distintos idiomas: usted está llegando al final, ¿se encuentra mareado? Y como efectivamente es una sensación que se tiene después de hacer ese recorrido, entonces dicen, ven, bueno, el mareo, la situación de mareo se da cuando se pierde la base, ¿no? Y así quedaron muchas personas que se quedaron sin sus familias, sin sus lugares, sin sus profesiones, sin sus alternativas de vida cuando el nazismo llegó, ¿no? El piso se movió absolutamente todo lo que era certero y cercano. Y esa sensación es la que usted tiene cuando está saliendo de esta obra. Que en definitiva remite a esta obra abstracta del memorial, ¿no? Reyes Mate dice que los lugares donde ocurrieron los hechos, para muchos habían perdido la significación, ¿no? Y entonces eran lugares abandonados, de acontecimientos abandonados que Europa a muchos no quería volver a aprender. Entonces, dice Reyes Mate, me pregunto si no hay una relación entre este olvido de lo ocurrido y una forma de olvido latente en la manera de pensar anterior al acontecimiento. El caso español que hoy habíamos mencionado sobre el Valle de los Caídos, ¿no? Víctima de violencia de femicidio, al lado del monumento a Monzón. Bueno, ambos en la Costanera, el arte para ambas cosas. Mira qué interesante esa, y qué inquietante, ¿no? Esa posibilidad de hacer al lado del monumento a Monzón un memorial por las víctimas de femicidio. Absolutamente especial, ¿no? Pero bueno, Muy especial. está muy bien. Nadie tocó nunca el monumento a Monzón, jamás. No se lo escrachó, no se lo vandalizó, pero se hizo un memorial al lado en un parque público. O sea, se cedió el espacio para que se hiciera y bueno. Está muy buena. Sí, porque además el tema de violencia, violencia de género, yo pensaba, no tiene un espacio físico ese tipo de registro de víctimas, ¿no? Y tampoco tiene la posibilidad del testimonio, porque, sería indirecto siempre, no hay sobrevivientes. Porque en general también, normalmente, exacto, por un lado es eso, y por otro lado, de los sobrevivientes de intento,
terminan siendo una cuestión relacionada con lo judicial, digamos, si sus testimonios van a la cuestión jurídica, no a un testimonio en construcción de otro lado, ¿no? Y también me parece que en ese caso la cuestión de la violencia de género opera en una situación más, si bien lamentablemente es un fenómeno social, ni qué decir que en pandemia también se incrementó, también es cierto que no hay una política, por ejemplo, relacionada con el Estado. Cuando nosotros hablamos de las memorias, en relación tiene que ver con en alguna situación de violencia llevada adelante por el Estado, en un Estado totalitario o en una dictadura, ¿no? Y por lo tanto no hay alguna cuestión individual en sí misma, sino hay una cuestión colectiva, pero que suma individualidades. Por ejemplo, cuando vos hablabas, yo recuerdo que, y hay muchas, y ustedes los podrán dar cuenta de eso, yo hablé de los sitios de memoria porque es lo general que trabajamos y digamos que tienen que ver especialmente con un acercamiento a lo profesional. Pero, por ejemplo, en lo individual, una de las formas del recuerdo ha sido la cuestión de las placas o las baldosas que se han colocado en lugares donde desapareció tal persona o donde, digamos, en general y están colocadas, ¿no? Esta idea de las baldosas o de las placas, o se produjo, ¿no? Por ejemplo, el asesinato, acá en la sede del rectorado de la universidad está la baldosa que recuerda a Silvia, sí, a Silvia Fila. Entonces, por ejemplo, en Buenos Aires, en distintos lugares hay, ¿no? Identificación de aquí secuestraron a tales y tales personas, etc. Eso recuerda a una política que también empezó en algunos lugares de Europa en relación con el Holocausto, de colocar en las casas, por ejemplo, identificación de aquí vivieron la familia de tal, ¿no? Y fueron llevados o terminaron todos sus días en tal campo de concentración, ¿no? Las otras, hay distintas denominaciones, yo acá hice la general, porque nosotros lo trabajamos después en otros ámbitos y no es necesario trabajarlo acá, es, por ejemplo, que hay otras denominaciones que son las marcas. Las marcas no tienen que ver con un sitio como podría ser un centro clandestino o un campo de concentración. Las marcas se dan mucho en las ciudades. Una pueden ser las baldosas, por ejemplo, como acabo de dar, o la identificación visual en una placa que puede decir aquí existió alguno de los centros y después, por ejemplo, se vendió, digamos, lo transformaron en cualquier cosa, ¿no? Y la otra es, por ejemplo, y eso se da en los lugares de Europa donde hubo guetos, que los guetos, por ejemplo, el gueto de Varsovia, los propios nazis lo hicieron bolsa, ¿no? Entonces, lo que queda en Varsovia es una pared del gueto, en un, ¿cómo es? Ay, no me sale, en un complejo de viviendas. Entonces, para entrar, hay que ir adentro del complejo de vivienda para llegar a la pared. Y después hay casas, ¿no? Que creo que eran 2 o 3, y que el Estado polaco, en esta idea de si pasa, pasa, ¿no? Que ha tenido durante mucho tiempo, por ejemplo, no ha mantenido casas enteras del gueto, ¿no? Ustedes, si alguna vez vieron la película El pianista, una de las casas que en donde se filma El pianista es en Varsovia. Y es una de las 2 casas que está en pie. Una está cayéndose, y en la que se filmó parte del pianista hay gente que vive, ¿bien? Pero está en proceso de autodestrucción, digamos, ¿no? Bueno. Ahora, con respecto al gueto, como no existe, lo que han hecho es las marcas en las
veredas, o en todos lados. Entonces se camina por las ciudades donde hubo guetos y de pronto aparecen esas marcas en las veredas donde dice acá hasta acá estaba el gueto, ¿no? Entonces uno va caminando, no sé, por una plaza, por una avenida, y ¡pum!, está la marca en el piso que te dice, ahí estaba el gueto, o sea, vos estás adentro o afuera del gueto de Varsovia. Otros lugares, por ejemplo, que se han hecho hay algo muy emblemático en los trenes y el Holocausto, ¿no? Los trenes eran el ámbito de comunicación, pero los nazis construyeron todo un sistema de vías férreas directo a los campos de exterminio, porque no iban a la ciudad, digamos, iban al campo de exterminio, pasaban de la ciudad directo al campo de exterminio. Algunos de ellos quedan, lo que queda, en Auschwitz queda, y en otros los nazis los volaron antes de irse, por ejemplo en Treblinka, ¿no? Entonces lo que hay allí es una instalación artística que remite a lo que serían las vías férreas, ¿bien?, que llevaban al campo, pero ya las vías no están porque las volaron todo en Treblinka, las vías férreas, volaron todo el campo, lo volaron en 1000 pedazos para que no quedaran restos, ¿no? Igual el campo se supo de su existencia y hoy hay un museo, lo único que quedó, bueno, y algunas identificaciones que se han podido reconstruir, pero lo que hay sobre esos lugares de memoria son muchas instalaciones artísticas, muchas, por eso les decía, desde esculturas, todo lo que tiene que ver con pinturas o con instalaciones que se han hecho al efecto para el recordar, ¿no? O también, por ejemplo, lo que se han hecho en las muestras que se realizan en la ESMA, por ejemplo, en la ex-ESMA, que es como uno de los lugares en la Argentina más paradigmáticos. Hay otros muy paradigmáticos, por ejemplo, en Córdoba. Córdoba es otro de los lugares que ha hecho en algunos sitios de memoria un trabajo realmente impresionante, ¿no? Bueno, yo les voy a subir la guía del gestor cultural para sitios de memoria que hizo en su momento Chile, y algún otro texto, uno o dos textos breves, o alguna, también puede ser algún video de YouTube, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, lo que les contaba de España. Es cierto lo que se dice lo que alguien comentó, ahora no me acuerdo el chat, creo que era Victoria, de ese documental en Netflix que trabaja sobre la recuperación de las tumbas, ¿no? De los sitios clandestinos donde se enterró en su momento a mucha gente y que en los últimos años... El silencio de los otros se llama, silencio o de otros. El silencio de otros, exactamente. De otros. Es muy interesante porque empieza a propósito, no voy a spoilear, pero es el tema también de las obras artísticas que recuerdan y cómo esas obras artísticas han generado odio también, ¿no? Y han sido atacadas por el estar en un sitio del recuerdo, ¿no? Es muy interesante. Así que bueno, les voy a subir algunas cuestiones porque, digamos, lo que se da acá como núcleo transversal es pensar que en los sitios de memoria un gestor puede trabajar sobre muchas cuestiones que lo que yo generalmente doy, lo que acabo de dar acá son como las categorías, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de memoria social, de memoria colectiva, de cuáles son los autores que los he mencionado como para que sepan, digamos, la cuestión referencial. Digo porque es un tema que muchas veces, especialmente al comienzo, por ahí de esto se trabajaba así como sin una base muy teórica, y hoy tiene una base teórica impresionante los estudios de memoria, y desde la gestión cultural están empezando a
aparecer también, ¿no? José Luis, ¿qué es lo que nos has compartido ahí? Los rastros de la muerte y la antropología. Ah, el equipo de antropología forense. Del equipo de antropología forense, conjunto con la Universidad de Quilmes. Se ha hecho un documental y, bueno, eso también es algo que relacionado con lo que estaba diciendo, ¿no? Exactamente, porque en realidad la idea de esto, de todo el trabajo que se hace sobre la memoria, implica una participación de muchas profesiones en ella. No es una cuestión, que eso es algo que es lo que más me interesa, ¿no? Que obviamente antropólogos, porque relevan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los restos, los sociólogos. Además de permanente construcción, ¿no? Absoluto, absolutamente. Yo los conocí hace mucho tiempo, al principio, y se toparon con una realidad que era que no habían previsto, que era que había mucha gente que no quería recibir los restos de sus familias. Exacto. Entonces, ahí tuvieron que incorporar a otras miradas, otras profesiones para empezar el acercamiento de otra forma. Porque lo que a ellos les parecía como un hallazgo positivo para la familia, en algunos casos no resultaba de esa manera, ¿no? Exacto. Y fíjate que también hay otros problemas que tienen que ver con el hallazgo de restos de gente que puede ser identificada y que no hay familiares tan directos, vivos, claro, que quieran hacerse cargo. Fíjate que acá en Mar del Plata, por ejemplo, hace algunos años se consiguió que un panteón que estaba abandonado fuera dado a familiares de detenidos desaparecidos, y lo que se definió es que se utilizara justamente para que pudieran ahí, tienen exención impositiva, todo el tema, como para que no fueran también otras, y es muy particular porque es un panteón. Normalmente los panteones eran obviamente uno de los primeros del cementerio, pero se lo trabajó, se lo recuperó en términos de arquitectura y demás, y en términos artísticos se hizo una intervención artística llena de color, ¿no? Entonces es interesante ir al cementerio de la Loma, ¿no? Es uno de los antiguos de Mar del Plata, y ver esas intervenciones que hizo, entre otros, un artista plástica que es Rosana Casataro, que dibujó con mucho, mucho color, pero a propósito de esto, justamente, de la idea de los problemas en la recuperación de los restos, ¿no? A propósito de luego dónde, ¿no? Por eso lo que hace España, por ejemplo, que por ahí les subo algún artículo, porque en los últimos meses se paró esto por el tema de la pandemia. Y espero encontrarla, porque la había guardado, pero el tema de que decidieron quebrar un problema de la pandemia, digamos que era realizar un evento a lo mínimo para que una mujer se le entregara los restos de su papá, porque la mujer tenía más de 80 años, y en la medida en que siguieran esperando, decidieron, bueno, si seguimos esperando con la pandemia, digamos, es probable que esta mujer nunca se recupere los restos de su padre, que estuvo tantos años sin poder tenerlos y definir dónde querer sepultarlos, ¿no? Entonces, digamos, la entrega se hizo en el contexto de pandemia con un montón de personas que participaron en el diseño del evento, pero con las mínimas personas posibles en la entrega de los restos, ¿no? Para cerrar, ¿no? Bueno, España está haciendo toda una política muy interesante sobre sitios de memoria en relación a esto y a todo lo que ocurre por la aparición de siempre restos,
Y bueno, lo del Valle de los Caídos es el gran tema de discusión sobre qué hacer en relación a eso, luego de la salida de Franco, que ya se ofició en el 2019, ¿bien? Que fue todo un debate jurídico incluso en relación a los herederos de Franco que no querían que salieran de ahí. Pero el Valle de los Caídos es esa idea de una construcción monumental que supuestamente está pensada desde un escenario de supuesta reconciliación, ¿no? Que no es tal. Y que evidentemente no es tal por el sentido de la gente que supone que tiene los restos de familiares ahí, que pretende algún tipo de ubicación o al menos de reparación histórica en relación a eso. ¿Bien? Bueno, estimados, quedamos en, les subo material y demás, generales sobre este tema. El viernes que viene nos encontramos para hacer como un boleo de qué tema les gustaría, o si no, qué textos, por ejemplo, de los que se han subido, quieren trabajar, qué lectura, o incluso alguna que ustedes aporten, obviamente, ¿no? Eso está también es claramente posible. Sobre un tema, piensen en esta, es cuestión de 15 minutos, ¿bien? Pero bueno, la semana que viene nos encontramos para hablar de eso, ¿bien? Y nos van diciendo el tema, lo vamos hablando. Es más, podemos hacer como una suerte de conversatorio entre todos, poder definir o ayudar al otro sobre qué orientación quiere darle. Y ya les digo, el objetivo inicial es el parcial. Si no pueden llegar al parcial el 2 de julio, la semana que viene igual vengan. Si ustedes dicen, bueno, no, mira, el 2 de julio no voy a llegar porque tengo otra materia, qué sé yo, tengo otras cosas. Voy directo al 16. Listo, no hay ningún problema. Pero la semana que viene sí, así, si no lo definieron, por lo menos saben cómo otros lo van definiendo y pueden presenciar eso, ¿bien? O sea que el que no lo tenga totalmente definido en nada, igual conéctese si puede. Vamos a estar por lo menos una hora, ¿bien? Vamos a hacerlo más corto porque yo no lo había previsto, pero me parece necesario, ¿no? Como para que ustedes estén más seguros en la semana o del 2 o del 16, que también les quede claro, ¿bien? Que el que no quiere presentarse el 2 tiene el 16, ¿bien? No hay problema con eso, porque están esas dos fechas pautadas y podemos usar una parte el 2, otra el 16, lo mueven ustedes como se sientan mejor, ¿tá? No estamos para andar presionando sobre nada. Si tienen alguna duda previa al viernes que viene, escríbanme al mail personal, al de alfonsina.guardia@gmail, porque ese es el que me entra directo al celular. ¿Bien? Entonces, si tienen alguna duda, me escriben a ese mail. El otro, en el institucional, también lo veo, ¿bien? Pero el Gmail es casi directo el ingreso, ¿bien? El otro no, tengo que entrar yo a mirar, entonces ya es otro plan.